13:03 y ya estamos ubicadas aquí en nuestro espacio donde vamos a hablar de liturgia. Como lo hacemos cada jueves junto al Padre Mario Sánchez, quien nos acompaña con mucha generosidad en este espacio, a hablar de liturgia, una oportunidad para aprender a celebrar mejor y profundizar también en el misterio que se esconde en cada una de nuestras celebraciones, seguir caminando juntos y creciendo en la fe, este recorrido que hacemos junto al Padre Mario. Para recordar, seguramente muchos lo conocen, él es miembro del CENALI, Secretariado Nacional de Liturgia, y párroco en la parroquia Jesús y María, en la ciudad de Jesús María, aquí en la provincia de Córdoba, a quien ya le damos la bienvenida y lo estamos viendo a través de la pantalla. Padre Mario, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes, a toda la audiencia, a toda la televidencia? Muy bien, estamos muy bien, Padre. Estamos ingresando a la celebración con los ritos iniciales que comenzamos la semana pasada. La verdad que en ese ratito, en esos primeros momentos de la celebración hemos aprendido muchísimo. Lo vamos a seguir haciendo hoy como lo habíamos prometido, y habían quedado también algunas consultitas que ingresaron después que te despedimos. Exactamente. Comenzamos entonces aclarando esas dudas, que muchas quizás ya las hemos visto, pero creo que vale la pena siempre recordar. Nunca hay que cansarse de en estas cosas, como decían recién ustedes ahí al presentar el momento. Siempre aprender un poquito más nos ayuda a participar, a meternos más en esto que, bien decían ustedes, es el misterio, no porque sea algo oculto, sino porque es algo grandioso, ¿no? Y creo que siempre el asombro, siempre la preparación o esto de estar siempre atentos a los ritos, a los signos, a los símbolos, nos ayudan a profundizar más justamente ese misterio, ¿no? Una de las tantas cosas que nos compartía Padre era, por ejemplo, lo que leíamos en el guión de la misa, y a propósito de eso llegaba esta pregunta de un oyente que decía: consulta para el Padre. Decimos, ¿nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa presidida por el Padre? ¿Se dice así? ¿Esa es la forma correcta?, nos preguntaban. Bueno, en realidad no hay una sola forma, digamos. Lo que no podemos decir es que ese famoso, que ya lo dijimos otros días, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Digo, porque no nos ponemos de pie para eso, sí nos ponemos de pie como signo de que somos, a través de la resurrección de Jesús y ese misterio que estamos celebrando, ese sacrificio, somos redimidos, hemos recuperado la dignidad de hijos, con lo cual esa dignidad se expresa rezando delante de Dios, estando de pie, ¿no? Entonces, quizá podemos jugar con esa idea, o simplemente decir, nos ponemos de pie para comenzar la celebración, o comenzamos la celebración poniéndonos de pie. Digo, creo que la indicación de ponerse de pie a veces puede ser incluso hasta de más, porque la gente, cuando escucha el canto, la asamblea sabe que se para, ¿no? Claro. Entonces, a veces simplemente comencemos la celebración cantando. Claro. Basta simplemente. Entonces digo, jugar ahí con eso, con esas expresiones, variar, está muy bueno. Lo que tenemos que eliminar siempre es decir, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Claro. Primero, por dos cosas, ¿no?, que decíamos. Porque no nos ponemos de pie para recibir al celebrante, y segundo, que no es el celebrante, sino que el que preside. Entonces, porque celebrante, dijimos, somos todos, ¿no? Entonces, esas dos ideas hay que sacarlas, digamos, ¿no? Por ahí en alguna celebración especial, o la que se transmite, por ejemplo, por la radio, o alguna celebración, digamos, solemne, y por alguna razón hay que nombrar a quien preside, algún arzobispo. Bueno, ahí podemos decir, comenzamos nos ponemos de pie, comenzamos la celebración. Que será presidida por tal. Ahí está, que será presidida por tal, pero no... Exactamente. Bien, muy bien. Bueno, otra pregunta para el momento de la consagración. Nos dice Lili de San Nicolás, es catequista y quiere aclararle a los chicos. Dice, en el momento de la consagración, ¿la cabeza debe estar baja o podemos mirar? Es algo que no tengo muy claro, dice Lili. No solo podemos, sino que debemos mirar, porque el momento de elevación, digamos así, del pan consagrado, el cáliz con el vino consagrado en cuerpo y sangre de Jesús, es un momento que se llama mostración. El sacerdote te eleva, digamos así, a la altura de los hombros, dice el misal, más o menos, o por encima de los hombros, y ese momento se llama mostración, con lo cual, la misma palabra lo dice, me están mostrando
el cuerpo consagrado y la sangre consagrada, con lo cual es significativo que yo pueda mirar, ¿no?, a eso que me están mostrando, ¿no? Quizá después que el sacerdote deja el pan consagrado, el cuerpo de Jesús y la sangre sobre el altar, y se hace también, el sacerdote también se arrodilla, ahí uno puede como hacer una pequeña reverencia estando arrodillado, o simplemente el estar arrodillado ya es un signo de adoración, con lo cual, digamos, yo puedo mirar la Eucaristía consagrada, digamos, sin ningún problema, evidentemente. Y mucho más cuando el sacerdote eleva, justamente, como digo, el cuerpo y la sangre, porque me están mostrando, se llama mostración. Bien. Padre, en esos casos, ¿qué recomendás? Digamos, una cuestión práctica, ¿no? Hay personas Sí, mayores que no pueden arrodillarse y sí, prefieren sí, permanecer de pie. ¿Qué pasa con los que estamos o están atrás, en ese caso, para poder mirar en el momento de la consagración? ¿Se claro, pueden exactamente. sentar? Se pueden sentar. Y mira, yo creo que, a ver, ahí el momento se llama justamente demostración y el momento es un momento de adoración. El único momento de adoración que tenemos en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Porque justamente adoramos al Hijo de Dios, a Jesús Hijo, a Dios Hijo que se hace presente sobre el altar. Y la adoración se hace de tres modos. Se hace de postrados, digamos así, digamos en algunas celebraciones que están indicadas. La simplificación de la postración es ponernos de rodillas, y la simplificación del poner de rodillas es la reverencia o la inclinación de cabeza. Mm. Entonces, para la Eucaristía se ha optado por el ponernos de rodillas. En el caso, que es muy común, digamos así, que no puedo arrodillarme por un motivo de salud, por lo que sea, digamos, yo puedo hacer una reverencia. Ahora, si todo el tiempo yo voy a estar parado y voy a estar como tapando, digamos, no hay problema de que yo me siente en ese momento con el espíritu justamente de seguir adorando interiormente, podríamos decir, ¿no? Pero está bueno por allí eso, ¿no? Eso es una cuestión práctica, no está indicado en ningún Claro, por eso ritual, no preguntaba, está indicado. ¿cómo que sugerías Claro, vos a nivel práctico que pase en tu exactamente. comunidad, por ejemplo? Yo sugiero que por ahí la persona se siente, ¿no? Justamente para no entorpecer la mirada de las personas que están detrás de ellos, digamos, ¿no? Entonces, Bien. por ahí es como prudente, es una acción más bien de una delicadeza pastoral, no tiene que ver con la liturgia quizá, digamos, ¿no? Bien, bien. Y por aquí uno de los últimos mensajitos que quedaba pendiente, padre, del último encuentro, Norma desde Mendoza, preguntaba por los aplausos, que suele ser una pregunta recurrente también. Decía Sí, ella, ¿ya no se puede aplaudir en determinados cantos durante la misa y al salir? ¿Qué es lo que recomienda? sí, mira, la verdad que el tema del aplauso siempre es un tema controvertido, podríamos decir, ¿no? Porque, de hecho, San Juan Pablo II, en un documento, explícitamente sugirió se eliminaran los aplausos, digamos, dentro de la celebración eucarística. Si bien ningún papa de posterior, Benedicto, Francisco, eso lo ha vuelto, digamos, así a modificar, con lo cual seguiría vigente, digamos, eh, pero, digamos así, no quiere decir que esto sea una norma, digamos así, litúrgica que impide, digamos, ciertas cosas, sobre todo en algunos grupos particulares, dígase, por ejemplo, los cantos de la renovación carismática que tienen esta característica, o a una misa con niños, que por ahí se le invita a los niños que puedan participar desde ese lugar, digamos, quizá con una palma. Ahora, me parece que siempre tiene que ser bien hecho, no una chabacanería, sino Claro. digo, a ver, si van a aplaudir, que más o menos medianamente se siga el ritmo, digamos así. Creo que para nosotros y en ciertas culturas, digamos así, el tema del acompañar con palmas algunas canciones, a lo mejor no hace falta que sean todas, ¿no? Creo que ahí decía específicamente a la salida. Bueno, pero quizá a veces una palma ayuda a imponer un ritmo. Acá, digo, en los rituales tampoco está indicado esto, ni la prohibición ni la admisión, digamos, ¿no? Eh, pero quizá, digo, a ver, me parece que para grupos particulares o en algunas situaciones puede favorecer, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las misas con niños, ¿no? Digo, a veces nos ayuda mucho a que ellos se sientan parte, ¿no?, de la asamblea y sobre todo del canto. Y como los cantos, digamos así, el canto de entrada o el canto de salida, son cantos de acompañamiento, no son cantos rituales, no habría obstáculo, no habría impedimento que se pueda, de algún modo, crear un clima festivo, digamos, a través de la palma. Ahora, te vuelvo a repetir, ¿no? Siempre y cuando los niños quizás puedan aprender a hacerlo, Mm. o la gente, también los adultos, por supuesto, ¿no? Porque por ahí se hace
uno va con un ritmo, otro con otro, y lejos de ser un acompañamiento, algo festivo, termina siendo algo molesto, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, litúrgicamente, y al igual que los instrumentos musicales, si está bien puesto, creo que podemos ir considerando la posibilidad de que estén presentes, pero tiene que estar bien hecho, digamos, Claro. ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Bien. Estas preguntas quedaron pendientes de la semana pasada, están ingresando otras, pero vamos a empezar, padre, Dale. si te parece, con el tema que habías preparado para hoy y por supuesto después va a haber lugar para empezar a compartirte las inquietudes o las experiencias de nuestros Sí, oyentes. sí, 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 sí. Mirá, habíamos comenzado, como ustedes se acuerdan, con los ritos iniciales, como bien decía Adri, y que de algún modo habíamos avanzado, si bien usamos todo el programa el jueves pasado, muy poquito, porque en definitiva hay tanto para decir de estas cosas, pero queremos avanzar. Habíamos visto ya lo que era la procesión de entrada, lo que era besar el altar, y nos habíamos detenido un poquito en lo que era el saludo. El saludo tiene como una doble dirección, digamos así, ¿no? El saludo en la celebración eucarística que hace, digamos, el que preside la celebración hacia la asamblea, tiene como una dirección que va más bien cristológicamente dirigida a Jesús, porque manifiesta justamente que esta asamblea reunida está presente, digamos, ante el Señor Jesús, de este Cristo resucitado, ¿no? El Señor nos ha dicho, ¿no? Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso el saludo puede ser más bien cristológico, vamos a ver cómo es, y también un saludo más bien eclesiológico, ¿no? En la dirección eclesiológica, ¿no? Porque con este saludo y la respuesta de la asamblea queda de manifiesto que el misterio de la iglesia está congregada para celebrar justamente la fiesta del Señor. Por eso el saludo inicial del sacerdote tiene diversas formas y afirma esta doble, digamos, perspectiva, ¿no? Una línea cristológica y una línea eclesiológica, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los saludos? Normalmente es un saludo bíblico, ¿no? Decíamos también algo de esto rápidamente el otro día, que a veces no tenemos en cuenta que los saludos son pequeños textos bíblicos, sobre todo de las cartas de Pablo, como Pablo saludaba a los cristianos a los cuales dirigía sus cartas. La iglesia ha tomado, porque recordemos que desde el Concilio Vaticano, con la Reforma para acá, la presencia de la Sagrada Liturgia en la palabra, digamos así, la palabra sagrada, no está solamente puesta en la liturgia de la palabra que comenzaremos a ver hoy o el jueves que viene ya veremos, que es una parte muy rica de la liturgia eucarística y de todos los sacramentos, sino que la palabra de Dios está sembrada, podríamos decir, usando esa expresión, valga esa expresión, en toda la ritualidad y en toda, digamos así, los ritos de la celebración, sobre todo en la Eucaristía. En el saludo inicial, digamos, después de hacer la señal de la cruz, justamente son pequeños textos, digamos así, de los saludos que Pablo usaba en sus cartas. Por ejemplo, el Señor esté con ustedes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Espíritu Santo, la comunión con el Padre esté con cada uno de ustedes. El misal provee, digamos así, varios saludos para el tiempo ordinario, para el tiempo de Navidad, para el tiempo de Adviento, para el tiempo de Cuaresma, para el tiempo de Pascual. Digamos. Hay muchos saludos y esta fórmula, digamos así, dejan claro que no se trata de un buenos días, ¿no? El sacerdote dirige a la asamblea como si él estuviera fuera de esa asamblea, ¿no? El deseo del Señor esté con ustedes, justamente es un deseo bíblico, ¿no? Menciona a los principales participantes en la acción. Primero, el Señor, el título bíblico por excelencia del resucitado, ¿no? Y la asamblea, ¿no? Con ustedes, ¿no? El presidente de la asamblea, justamente como decíamos, el sacerdote, el diácono, el obispo, al dirigirse con estas palabras, decía pues que sus hermanos, toda la asamblea, la presencia que esté justamente en ellos es la presencia del resucitado, ¿no? Como tomando las mismas palabras de María, incluso del ángel a María, ¿no? Y el cristiano o la asamblea, todos responden, y con tu espíritu, ¿no? Ese y con tu espíritu, digamos así, tiene también un significado muy particular, ¿no? Es una forma bíblica, ¿no? Y su sentido principal es como devolver al que preside la asamblea el deseo que él ha formulado, digamos, ¿no? Deseándole que Cristo también esté presente en la parte más espiritual de su ser, ¿no? En el ser de la persona que preside la asamblea en nombre de Jesucristo, ¿no? Siempre los padres de la iglesia, podríamos decir en su momento, vivieron justamente el espíritu que presidía y que habitaba, digamos así, desde el día de la ordenación en el sacerdote, ¿no? En el caso del diácono, el presbítero del obispo, ¿no? En ese sentido, la asamblea recuerda
le recuerda al presbítero, al que preside, que justamente que Dios con su espíritu está con él, para que pueda obrar en nombre de Cristo. Entonces, porque es por eso quizá la traducción más efectiva o más textual sería, y contigo el espíritu, ¿no? Para que el que preside se dé cuenta y vuelva a recordar siempre que no actúa en nombre propio, ni siquiera saludado en nombre propio, sino que es en nombre de Cristo resucitado, que es el que preside, el que hace verdaderamente la liturgia. Recordemos cuando veíamos, muchos años vimos la definición de liturgia, decíamos que la liturgia es la acción del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que lo que hacemos en nombre de Él, es el que él verdaderamente preside esta celebración, ¿no? Entonces, me parece importante, primero que distingamos, que no es un saludo como quien dice buenos días, ¿no? Sino que es desearle a la asamblea que el Espíritu habite en ese momento, porque estamos reunidos en su nombre, en nombre del resucitado, ¿no? Y volvemos a recordar, como dijo Jesús bíblicamente, donde dos más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y la asamblea le desea lo mismo al que preside, recordándole que va a actuar en nombre de Jesucristo, como puente, ¿no? Mediador entre Dios y los hombres, decimos cuando nos ordena, ¿no? Después el sacerdote de ese saludo, inmediatamente va a invitar lo que se llama el acto penitencial, ¿no? Que después de una breve pausita de silencio, hace toda la comunidad justamente ese acto penitencial, mediante una fórmula de confesión general, podríamos decir, y que el sacerdote concluye con una pequeña o mini absolución, la cual, sin embargo, carece, por supuesto, de eficacia propia del sacramento de la penitencia, no es la absolución, pero una pequeña, digamos así, invocación de la misericordia de Él, ¿no? Que concluye justamente diciendo, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Es una pequeña fórmula de, entre comillas, de absolución, que justamente tiene la validez, digamos así, de absolver pequeños pecados veniales, lo que llamamos. Quizá no vamos a meternos aquí en lo que consideramos pecados graves, pecados veniales, pero para que cada uno, incluso el que mismo preside, porque esto lo comparte el que preside con la asamblea, es un acto penitencial de él con toda la asamblea, de toda la asamblea reunida, incluido el que preside, para que justamente podamos celebrar dignamente este misterio que ahora vamos a comenzar. Entonces, creo que el acto penitencial, puesto al principio de la celebración, no es recordarnos, hoy qué porquería soy, o mucha gente dice, ay, la iglesia o los curas de entrada nos dicen que somos pecadores. No, es de entrada recordar que Dios nos ama y que nos absuelve justamente para que seamos dignos participantes en su presencia en esta celebración. Con lo cual, rescatamos antes que nada la misericordia de Dios. Por eso, las oraciones, digamos así, van dirigidas a ese Dios, implorando su perdón, pero no solamente recordando mi pecado y lo porquería que soy, sino al contrario, ¿no? De entrada reconocer que Dios nos ama y que Dios quiere reconciliarse con nosotros para encontrarse con nosotros cada día. El acto penitencial justamente entonces manifiesta este sentimiento que tiene la iglesia de ser comunidad de pecadores, ¿no? Somos así, ¿no? Digo, y si somos pecadores, por eso estamos allí. Si fuéramos santos, cada uno se queda en su casa tomando mate o viendo una novela. Entonces, quizá nosotros, justamente, que somos pecadores, cuando más tenemos que estar allí. Y en esto yo salvo justamente a cada uno de nosotros que participamos en la celebración eucarística, cuando se nos dice, sí, los cristianos se golpean el pecho, salen afuera, y sí, en realidad somos pecadores, y tenemos que intentar cambiar el pecado. Pero, sin embargo, nuestra vida es una vida también, digamos, de gracia y de pecado, ¿no? Entonces, quizá mientras más participamos del misterio de la salvación, más conciencia y vamos a ir adquiriendo de nuestra invitación a la conversión, ¿no? Pero lo tenemos que recordar siempre, y por eso si somos pecadores, más tenemos que estar. La iglesia justamente está hecha de pecadores, ¿no? La iglesia no es para santos, ¿no? Si justamente Cristo dijo, he venido a buscar a los pecadores, ¿no? Por eso sirve también este acto penitencial, para valorar esta realidad del pecado, crecer en espíritu de penitencia y conversión, y sobre todo considerar cada vez más y más mejor profundamente la misericordia de Dios, ¿no? Digamos así, la semejanza, ¿no?, del acto penitencial con el sacramento de la reconciliación son varias. Primero porque
hay una invitación, digamos, a los fieles, digamos así, para que reconozcan el pecado, hay una petición de perdón, hay una pequeña absolución. Entonces, son varios los elementos que hacen quizá como cierta semejanza al sacramento de la reconciliación. Y acá tenemos varios modos de hacer este momento de acto penitencial. Por un lado, se puede rezar una oración como el Yo Confieso, que tiene una versión así un poco más comunitaria que el Pésame, porque el Pésame es más personal, el Yo Confieso tiene esto de lo plural, podríamos decir. Hay otra fórmula, ¿no?, que está puesta en el misal, que por ahí se practica poco, esta que dice: el Señor tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, ¿no? Entonces hay como una respuesta ahí que a veces practicamos poco. Bueno, hay varias, se puede hacer un canto penitencial, y después de la absolución, el Kyrie, que es distinto que el acto penitencial, ¿no? El Kyrie eleison, el Señor ten piedad, o Cristo ten piedad, Kyrie eleison, Christe eleison, son términos griegos, digamos. Y yo estoy rezando el Kyrie eleison, estoy hablando en griego, así que los que van a misa y dicen eso, están hablando en griego. ¿No? Bueno, fíjense, estas expresiones tienen que ver justamente el Kyrie, el Christe eleison, significa eso: Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Ahora, cuando el Kyrie se le agrega lo que se llaman los tropos, ya vamos a ver qué es, se convierte en acto penitencial propiamente dicho, ¿no? Entonces, puedo hacer el acto penitencial mediante el Yo Confieso, mediante el Señor tenga misericordia de nosotros, que es la oración que se reza a veces menos frecuentemente, o un canto penitencial. O lo puedo hacer agregándole a los Kyries el tropo. ¿Cuál es el tropo? Aquellos que dicen, por ejemplo, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Tú eres la vida que renueva el mundo, Señor ten piedad. Esos agregados, digamos así, se llaman tropos. Estos tropos, hay un montón de sugeridos, digamos así, en el misal. Va a haber mucho más ahora, que esto es un adelanto que tiro así, no como primicia, porque quizá acá no damos primicia, pero se está elaborando un ritual nuevo que se llama el libro de la sede, que tiene los ritos iniciales, los conclusivos, justamente, para que el sacerdote que no quiere presidir del altar pueda presidir de la sede, no tenga que llevar el misal para un bando y otro lado. Se está elaborando, se está terminando de imprimir el libro de la sede. Entonces, en ese libro va a aparecer más tropos todavía, ¿no? Se llama el tropario, justamente, porque es una colección de tropos. Y estos tropos, el sacerdote también los podría inventar, digamos. Esto es, digamos así, es bastante libre, pero bueno, la riqueza que tienen los rituales ya es mucha, y siempre tienen que ser en positivo, ¿no? La Iglesia ha dispuesto, después de la reforma del concilio, que este tropario siempre esté en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se recalque tanto el pecado, sino más bien la misericordia de Dios o la invocación de su perdón. Entonces, no tengo que tirarme tierra yo encima, decir, por mis faltas de fe, porque soy un pecado, Señor, no, al contrario, ¿no? Tú que eres el camino, tú que nos amas a todos, tiene que ver con esa parte positiva que queremos rescatar en este momento de acto penitencial. Claro. Entonces, cuando el Kyrie se convierte en acto penitencial porque le agregué los tropos, entonces ya cumple toda la función, no hace falta que diga el Kyrie suelto después, ¿no? Pero el Kyrie en sí mismo, solito, es una parte distinta del acto penitencial, si es que no le incorpore los tropos. No sé si se entendió esto, pero me parece importante porque por ahí, en esta variación, sobre todo para los equipos litúrgicos que pueden sugerir, los sacerdotes que pueden presidir, es importante darse cuenta que el Kyrie en sí mismo, solito, pelado, no es un acto penitencial, sino que es parte de todos estos ritos iniciales. Bien. ¿Y se puede, padre, por ejemplo, hacer un canto de pedido de perdón y no el Kyrie, o tiene que estar siempre? El Kyrie tiene que estar siempre, digamos, ¿no? Que puede ser entonces solito después del acto penitencial y después de la absolución, o, como digo, cumpliendo la función. Ahora, si yo hago un canto, o el Yo Confieso, lo que sea, primero hago la absolución y después el Kyrie, ¿no? Si yo al Kyrie lo usé como un tropo, como acto penitencial, después de eso hago la absolución, la oración. Entonces, pero el Kyrie siempre está, siempre tiene que estar. ¿Y el canto de perdón puede ser cualquier canto? Sí, ¿O hay algunos? sí. Por ejemplo, la samba del perdón correspondería. Perdón, perdón. Es un poquito más larga, sí. Sí, puede ser, sí. Se puede cortar, se puede.
Lo que hay un canto que por allí hemos preferido, siempre sugerimos no hacerlo, porque tiene una letra media controvertida, digamos, ¿no? Ese que dice, a ver si me sale, eh, puede ser que una vez más Él me perdone para un Dios que conoció la tentación. ¿Se acuerdan ese Sí, sí. que bastante conocido? Ese es un canto, yo digo, medio hereje, ¿no? Digo, no habría que ponerlo allí. Primero, para un Dios que conoció la tentación. No, Dios no conoció la tentación, sino que la humanidad de Cristo el que fue tentado, digamos, no Dios. Claro. Si Dios hubiera sido tentado, no sería poderoso. Entonces, no es el Dios tentado, ¿no? Sino que es la humanidad de Cristo que ha sido tentada en su encarnación, ¿no? En esos 40 días del desierto. Por eso decir, para un Dios que conoció la tentación sería medio hereje, digamos, decirlo así, ¿no? Sí. Y después la duda, es decir, puede ser que una vez más Él me perdone, como dudando de la misericordia de Dios, no estaría correcto, ¿no? Entonces, no es un canto penitencial adecuado, podríamos decir, ¿no? Bien. Bien. Buenísimo, padre. Como siempre, incluso incorporamos, aprendemos nuevos términos a nuestro vocabulario y lo escuchamos cantar, padre. Así que excelente. Es que es la única forma de poder un poquito ejemplificar lo que estamos diciendo. Está muy bien, muy bien. Sí. Mucha claridad como siempre, padre. Vamos a hacer una primera pausa musical, así también lo dejamos descansar un poquito y por aquí seguimos pensando, reflexionando sobre esta temática, pensando también cómo es nuestra preparación para la celebración, cómo llegamos nosotros al templo, nos preparamos previamente, llegamos sobre la hora, nos preparamos realmente para ese momento y vivimos después de manera profunda los ritos iniciales de la celebración, algunas preguntas que podemos ir reflexionando y compartiendo. Claro, la invitación es a que nos cuentes cómo vivís cada una de estas partes de estos ritos iniciales que el padre Mario nos está explicando, cómo te preparás, cómo las vivís. Bueno, está habilitado nuestro número de WhatsApp para ello, lo recordamos, 351-8171-593. Es un gozo inmenso acercarnos a tu mesa, a compartir tu cuerpo, manjar de vida eterna. Y aunque no somos dignos, venimos con confianza al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El Gólgota y el cielo nos invitas a tocar. Siempre que llegamos a esta cena pascual, banquete y sacrificio, presencia real, trigo de elegidos, don para el amigo. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Antídoto eterno, medicina inmortal, fuente inagotable que sabe a vida nueva, don que robustece, amor que no olvida, pan de vida eterna que sacia el alma nuestra. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes,
creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande cuando te partes y te compartes. No disminuyes, sino que creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. El ego decrece y tú te haces grande. Radio María. Yo quería preguntar al padre Mario, ¿todavía se debe de comulgar con la mano? Me parece que ya no hay ningún contagio. Y aparte, si se comulga en la mano, puede quedar alguna partícula de la hostia consagrada. Me parece que a mí mucho no me gusta comulgar con la mano, porque cada partícula creo que es un Cristo. Un abrazo. Padre, buenas tardes. Bueno, una bendición siempre escucharlo. Gracias por todo lo que nos enseña. Una pregunta que por ahí siempre tenemos duda en nuestra comunidad. ¿En qué momento el pueblo tiene que pararse? Cuando el sacerdote hace la bendición sobre las ofrendas, cuando dice oremos o cuando termina la oración, porque en mi capilla, cuando dice oremos, nos paramos. Y acá en Bahía Blanca, generalmente, hacemos en la liturgia, se estila pararse cuando el sacerdote dice oremos, pero tenemos un resto de la comunidad que espera que termine la frase o la oración del sacerdote para pararse. Si bien son, no sé, unos segunditos, pero bueno, es como que hay un desajuste ahí litúrgico o comunitario. Y bueno, no sé cuál sería lo correcto. Muchas gracias, padre. Bendiciones. Miguel de Bahía Blanca. Gracias. Bueno, hay muchas más preguntas, padre, pero vamos con estas dos primero, si querés. Si bien también les hemos dicho, pero siempre vale la pena recalcarlo y poder siempre profundizar en esto, digamos, ¿no? Con el tema de la comunión en la mano, en la boca, está habilitado, por supuesto, como decía ahí, que la oyente, digamos, quizá al no haber pandemia no hay exigencia, digamos así, de ser la mano. El tema de absolutamente recibir la mano había sido justamente para evitar justamente contagios. El ritual, el misal lo prevé que sea de las dos formas. Siempre sugerimos que siempre sea en la mano, por una cuestión, digo, más allá del COVID y más allá del contagio de una enfermedad, por una cuestión también, digamos así, no sé, de purificación o de salubridad, digamos, ¿no? Porque siempre, cuando uno da la comunión en la boca, y bueno, el dedo por ahí toca, digamos así, la lengua del que recibe, ¿no? Digo, no siempre, pero es muy común, digamos así, aunque a veces los que comulgan no se dan cuenta, digamos, ¿no? Entonces, si bien está habilitada las dos formas, digamos, y las dos formas son lícitas, se sugiere pastoralmente, esto no lo dice la liturgia, lo decimos nosotros pastoralmente, que podamos seguir comulgando en la mano. Y por supuesto que el comulga en la mano tiene que estar atento a que no quede una partícula. Normalmente las hostias chiquitas son muy compactas, ¿no? No es como la hostia grande que por ahí puede largar un poquito más de partículas, porque evidentemente, como decía también la oyente, en la partícula también está todo el Cristo presente, ¿no? Entonces por eso tener cuidado. Por eso cuando uno comulga en la mano, justamente tiene que fijarse, digamos así, si no le quedó ninguna partícula, ¿no? La partícula justamente es algo visible, ¿no?
creo que tampoco es tan escrupuloso, pero sí con detalle, cuidado, por supuesto, de que no quede esa partícula. Pero pueden comulgar en la boca tranquilamente, por supuesto, ¿no? Está de las dos formas habilitadas. Y lo otro, digamos, que también lo dijimos, nos ponemos de pie cuando decimos oren hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a los Padres Todopoderosos. Y ahí la asamblea responde, ¿no? El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, etc. Ese es el momento de ponernos de pie, ¿no? Porque la oración que sigue, esa oración de tipo colecta, ya vamos a ver, cuando veamos, son 3 oraciones colecta, una que vamos a ver ahora al final del rito penitencial, esta que marca el fin del acto, digamos, del partorio, que es de dones, y el poscomunión son oraciones de tipo colecta. Vamos a ver qué significa. Pero esa oración de tipo colecta siempre se hace ya de pie, con lo cual, digamos así, el ponernos de pie es en el oren hermanos para que este sacrificio sea agradable al Padre Todopoderoso. Ese es el momento, ¿no? Hay gente que espera incluso hasta el prefacio, cuando decimos el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Ese levantemos el corazón, creen que es, nos ponemos de pie. No, no. Claro. A ese momento ya estamos de pie, porque ya pasó la oración sobre las ofrendas. Y toda oración, siempre, en el cristiano se reza estando de pie, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo dijimos ya cuando comenzamos la celebración. Nos ponemos de pie para expresar que somos salvados, que somos redimidos, que se nos ha devuelto la dignidad de hijo. Entonces, ante Dios, el cristiano siempre reza de pie. Eso es muy importante, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no es simplemente en mi comodidad, o como yo me siento, o como a mí me gusta, sino que parte de la comunión, digamos, de rito, que nos hace justamente estar en comunión unos con otros y con Dios, es que oremos de pie, como la Iglesia nos indica, porque tiene todo este sentido profundo teológico, podríamos decir, ¿no? Así como el musulmán reza postrado en una alfombra, lo que sea, nosotros los cristianos rezamos estando de pie, ¿no? Porque se nos ha devuelto la dignidad de hijos, y eso es muy importante. Buenísimo. Llegaron como siempre, padre, muchísimas preguntas. Vamos a ir compartiendo algunas de ellas, las que alcancemos hoy. Por aquí Elba desde Formosa pregunta en el momento del saludo, dice, ¿es lo mismo responder y con su espíritu en vez de y con tu espíritu? Muchas gracias, padre, por enseñarnos tanto. Me encanta este ciclo, dice Elba. Mira, en realidad es el único momento que tuteamos hasta el Papa, ¿no? Porque si vamos a una misa presidido por el Papa, también le decimos con tu espíritu, ¿no? Esto es una opción, digamos así, que tiene la traducción de contigo, digamos, ¿no? Entonces, el tú no es una falta de respeto, no es una falta de formalidad, al contrario, es una opción, digamos así, y que no solamente nos ayuda a rezar todo lo mismo, sino que recordemos que todas las respuestas, las oraciones, están hechas en función de que hagamos lo mismo, no por una uniformidad, sino por un sentido profundo de comunión, digamos, ¿no? Entonces, yo no puedo responder, o no puedo usar palabras, ¿no? Incluso yo como sacerdote no puedo cambiar palabras, porque estaría celebrando a mi gusto, a mi modo, y entonces no estoy usando la variación que propone el ritual, en este caso el misal en la misa, sino que estoy haciendo a mi gusto. Entonces, y la liturgia no es mía, la liturgia es de la Iglesia, la liturgia ni yo como sacerdote, ni el obispo como obispo puede cambiar nada de la celebración, digamos así, porque la liturgia es una propiedad, digamos así, entre comillas, de toda la Iglesia. Claro. Entonces, el crear comunión, repitiendo lo mismo, rezando las mismas oraciones, teniendo los mismos gestos, es importante porque eso es lo que va creando el clima de que somos una asamblea en comunión reunida delante del Señor Jesucristo. Entonces, mi respuesta tiene que ser siempre las mismas, digamos, ¿no? Que indica justamente el ritual, ¿no? Otro oyente dice, excelente la explicación del Padre Mario. Quería preguntarle si es correcto leer las intenciones antes de la misa, referida, por ejemplo, para pedir por los enfermos, por los difuntos, teniendo en cuenta que después de Gloria el sacerdote pronuncia una intención general de la misa. Claro, exactamente. Si bien allí la oración colecta, que vamos a ver ahora al final, tiene que ver justamente con presentarle ante Dios todas las intenciones anotadas, digamos así, pueden, porque también acá recordemos que en esto el ritual no prevé nada, digamos así, esto es una cuestión más bien pastoral de nuestras comunidades,
pueden ser leídas antes de la celebración, antes de que comience, como invitando que, bueno, esta misa va a ser celebrada por todas estas intenciones. Pero por más que yo no haya anotado intención, sé que mis intenciones que tengo en el corazón también valen. También vale la pena recordar que aunque no se lean esas intenciones, un difunto, una acción de gracia, un pedido de gracia, una salud, digamos, no que no por eso no vale lo que yo he pedido, digamos, ¿no? Si bien yo por esa intención puedo haber dejado incluso una colaboración, lo que sea, aunque no se lean, ya está puesta, digamos así, como intención de la misa. Creo que vale la pena recordar, a veces lo hemos usado cuando hay muchas intenciones y hay una celebración bastante larga, a veces ponemos, digamos así, como intención en el altar, todas estas intenciones escritas sobre el altar como signo, digamos, ¿no? Como un símbolo de que nos presentamos ante el Señor. Pero más que leerla o más que esté escrita, vale la pena si yo he pedido esa intención y he puesto una colaboración incluso por eso, ya desde ese lugar ya vale, porque yo sé, digamos así, que Dios ya está escuchando esa intención que he pedido. Y yo creo que también vale la pena siempre recordar esto, porque a veces, yo siempre le digo a los sacristanes, al secretario, parece que hay más muertos que vivos acá en esta misa, porque a veces la lista de muertos son muchísimas, claro, y uno ve la asamblea y es poquita gente. Entonces digo, a ver, o pidieron un montón de muertos o qué pasó. O alguien pide una intención pero no participa de la celebración. Entonces yo digo, yo no tengo que anotar una misa por un difunto para que otro celebre o pida por él. No, si yo me comprometo a pedir por un ser querido, y tendría que participar de esa oración, porque justamente es lo que más agrada a Dios y lo que más ayuda también al alma de ese ser querido difunto, que yo esté presente en esa oración por ese difunto por el cual yo he pedido esta intención, digamos, ¿no? Me parece importante. Sin dudas. Por aquí Vilma desde Jujuy nos comparte su experiencia también desde el equipo de liturgia. Dice, nosotros al realizar los guiones, primero hacemos lectio divina de las lecturas del domingo y de allí sacamos los tropos del acto penitencial. Si habla de las enseñanzas, decimos, tú eres nuestro maestro, por ejemplo. Claro, claro. Y allí, eso es excelente. Sí, sí. Y allí Vilma acerca una pregunta, dice, y para hacer un curso virtual sobre liturgia desde el CEA, dice, para actualizarnos, ¿nos podría aconsejar? Siempre digo que mi primer amor en mi parroquia fue el equipo de liturgia que me enseñó cómo amar al Señor desde la Eucaristía, nos dice Vilma. Sí, es una buena pregunta. Creo que a veces hay formaciones necesarias que son un poco más sistemáticas, digamos, ¿no? Pero vuelvo a lo que la primera parte, digamos, ¿no? A veces necesitamos mucho nosotros estar atentos a lo que vamos haciendo en nuestros guiones, que son municiones, siempre recordamos, ¿no? Que siempre tienen que ser breves, bien significativas, que a veces no hace falta que estén, pero si están, que sean sencillas, ¿no? Que ayuden a meternos en el espíritu de la celebración. Y si estos hermanos, como dicen, hacen una lección, digamos así, bueno, creo que es la mejor inspiración, digamos, ¿no? A veces nos ayudamos con algún material de alguna editorial, digamos, son buenas, pero siempre es bueno revisarlas, corregirlas, adaptarlas, ¿no? Digo, recordemos que los guiones ya editados o ofrecidos en internet, lo que sea, son sugerencias, ¿no? Claro. Por ahí no es necesario, o yo digo, invito siempre a que no se hagan textualmente, porque a veces no representa lo que la comunidad está viviendo, ¿no? Entonces, creo que está bueno por allí modificarlas, agregarles, sacarles, ¿no? Digo, son bases, son modelos, digamos, pero no son textual que tenemos que hacerlo así. Eso es muy significativo, ¿no? Entonces, y si los tropos, como dice esta hermana nuestra, tiene esta característica, bueno, me parece que sería genial, ojalá todos pudieran hacer eso, ¿no? Los equipos de liturgia estarían para eso. Y en cuanto a la formación más sistemática, más allá de que puedan escuchar estos espacios que son por ahí tan útiles, creo que yo recomiendo mucho algo que estamos organizando desde el CENALI, juntamente con la Conferencia Episcopal Argentina y con la Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata. Estamos brindando ahí varios espacios, digamos así, y son todos virtuales, digamos, ¿no? Esto es muy importante porque hay gente de todo el mundo que están haciendo estos cursos, y tienen varios, hay cursos básicos, hay diplomaturas, hay, digamos, algunas especialidades, y lo que tienen que hacer simplemente, vale la pena anotarlo, meterse en la página
de la Escuela Universitaria de Teología, EUT, así se llama, Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata, tiene la sigla EUT, y ahí, bueno, van a encontrar, digamos así, en los links que tiene la página, cómo ir como metiéndose, digamos así, en lo que es la parte de liturgia, ¿no? Son cursos y son unidades muy bien armadas. Yo ahí soy profesor y tutor también de algunos alumnos, sobre todo la diplomatura, y está todo muy bien armadito, el material, el modo, la metodología, ¿no? El tema de cómo acceder. Es muy fácil, muy accesible, es pago, ¿no? Tiene un costo, pero vale la pena porque es muy, muy bueno ese espacio. Buenísimo, qué buena la pregunta entonces que nos traía Vilma, porque nos diste oportunidad de conocer esta iniciativa, padre. Nos quedan algunos minutos. ¿Te querés avanzar con algo más, redondear? Sí, yo quisiera terminar hoy con este Bien. tema de los ritos iniciales, nos quedarían dos cositas nada más. Uno es el Gloria y la oración colecta. Bien, sí. ¿No? Digo, me parece que vale la pena redondear hoy para que ya el próximo jueves comencemos con lo que es la liturgia de la palabra, que sería como ya una de las partes más importantes de la celebración, ¿no? Yo quiero decir esto, a ver, después del Kyrie, digamos que de un modo alaba también a Cristo resucitado, el Señor, como le decimos, lo alabamos a Dios, y ese también es un himno profundamente trinitario, digamos así, porque Gloria, fíjense que es un himno del siglo II, ¿no? El Gloria habla justamente de una iglesia reunida en el Espíritu que alaba al Padre y suplica al Hijo de Cordero Mediador, ¿no? Tanto el Señor ten piedad como el Gloria son cantos de la asamblea y no solamente del que preside, ¿no? Entonces, es una participación muy activa, hablando de participación que venimos diciendo, de toda la asamblea en el rezo o en el canto de estas dos partes, ¿no? Del Kyrie, el Señor ten piedad, y del Gloria. El Gloria, que es una grandiosa doxología trinitaria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Es un himno bellísimo que es de origen griego y que, si bien es del siglo II, en todo lo que es la liturgia griega, en el siglo IV pasó a todo lo que es el occidente, o sea, todo lo que es el rito latino, digamos, y constituye, yo creo, sin duda, una de las composiciones líricas más hermosas de toda la liturgia cristiana, ¿no? Esta gran, digamos así, oración se reza, pero principalmente se canta, ¿no? Porque es más adecuado a su naturaleza hímnica, ¿no? Claro. Ha nacido como un himno cantado, entonces si somos fieles a su origen, debería ser siempre cantado, ¿no? Y por todo el pueblo junto con el sacerdote, ¿no? Se suprime este Gloria en dos momentos, en el Adviento y en la Cuaresma, ¿no? Estos tiempos más penitenciales, digamos, un poquito más de recogimiento, y fíjense que yo digo, este Gloria tiene una inspiración muy, muy primaria, digamos así, dada o escuchada por primera vez en el canto de los ángeles en el portal de Belén, ¿no? Cuando el texto de Lucas 2:14 reza, gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres, que es lo que cantan los ángeles cuando anuncian a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, fíjense que comienza este himno, digamos así, trinitario, cantando con entusiasmo a este Padre, ¿no? Por su inmensa gloria, digamos así, ¿no? Acumulando reiteradamente fórmulas de extrema reverencia y devoción al Señor, ¿no? A este que vamos a celebrar trinitariamente en la celebración, en la misa. Fíjense que la misa es todo un diálogo trinitario. Vamos a ver un poquito, cuando veamos digamos así, la plegaria eucarística, cada uno puede más adelante, cuando veamos la doxología, ahí es la parte más, quizá más expresiva de lo que es el diálogo trinitario en la celebración eucarística, ¿no? Por Cristo sacrificado, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Digo, ese es el diálogo trinitario que se va a expresar mucho más en esa doxología, ¿no? Y de algún modo también el Gloria habla de este Cordero de Dios, Hijo del Padre, se suplica 3 veces su perdón, su misericordia, y se invoca al Espíritu Santo como aquel que da gloria al Padre, digamos, ¿no? Entonces, creo que también es importante recalcar que este canto trinitario, este himno cantado,
Es una gran alabanza al Dios Trino, una gran alabanza a la acción del Padre, a la intermediación de Dios Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Espíritu Santo que nos reúne en su nombre a toda la asamblea, en la unidad, ¿no?, del Espíritu Santo que termina justamente en gloria. Entonces, me parece que es un hermoso momento que se reza solamente en los domingos, en las solemnidades, y no se reza en el Adviento y la Cuaresma como signo de que un tiempo más de recogida. Claro. Y después de gloria, y con eso termina el rito inicial, digamos así, viene lo que es esta primera oración colecta, ¿no? La oración, podríamos decir, de apertura de toda la liturgia, digamos, ¿no? Llamada también oración de la asamblea, que es un modelo de plegaria eclesial, ¿no? Justamente es una oración que preside el sacerdote, el diácono, el obispo, en la que se expresa la naturaleza de la celebración y se recoge, se sintetiza, se reúne, por eso dice colecta, de ahí su nombre, los sentimientos que en silencio ha rezado toda la asamblea, ¿no? Por eso el sacerdote invita a la asamblea primero con un oremos, y esta es la estructura que va a tener siempre toda oración colecta. Esta, que culmina el rito inicial, la que decíamos hace un ratito, la que se hace sobre las ofrendas presentadas, Sí. y la que se hace después de la comunión. Son tres momentos de oración colecta que marcan incluso el ritmo de la celebración, el inicio o el fin de una parte y el comienzo de otra, digamos así, ¿no? Por eso están al medio, digamos así, en este caso, de la conclusión de los ritos iniciales y el comienzo de la liturgia de la palabra. Después, sobre las ofrendas, está al cierre de lo que es la liturgia de la palabra y el comienzo de la liturgia eucarística, y al final de lo que sería la liturgia eucarística y el comienzo de los ritos conclusivos, digamos, ¿no? Entonces, siempre esta estructura es igual, son 4 partes, ¿no? Primero, el oremos, ¿no? Un oremos que, de algún modo, es como una invitación profunda justamente a eso, a orar. La segunda parte es un breve silencio. El silencio no es simplemente como un añadido, sino que tiene que ser un silencio bien hecho, donde cada uno de los miembros de la asamblea puede interiormente pensar lo que decíamos recién, ¿no? Lo que traen sus sentimientos para en este momento pedir, agradecer o alabar a Dios que se va a hacer presente en la Eucaristía. Entonces, el primer tiempo le oremos, el segundo tiempo el silencio, ¿no? Después está la oración propiamente dicha, ¿no? Que es lo que dice el sacerdote, y termina con lo que es el cuarto momento de podemos decir, la intercesión por Jesucristo nuestro Señor, o por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén es la respuesta, como cuarto momento, de todo lo que el sacerdote ha dicho y de todo lo que yo he expresado en mi silencio. Entonces es un amén muy significativo, no es al pasar, no es un amén sencillo, es un amén que vuelve a ratificar todo lo que el sacerdote acaba de decir en la oración. Esta oración colecta, y también sobre las ofrendas y la poscomunión, se hace, por ejemplo, los días domingos, en todo el mundo igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el misal, que se editó en latín como edición típica, es traducida a todos los idiomas. Entonces, lo que traducimos nosotros, por ejemplo, en el que rezamos el domingo, que rezaremos el domingo que viene, es la misma oración que se hace en toda la iglesia del mundo. Esto me parece muy importante, porque estamos hablando justamente de que en el idioma chino, en el idioma finlandés, en el idioma inglés, en el idioma español, en todos se reza la misma oración, porque esto nos hace justamente iglesia católica, es decir, iglesia universal, ¿no? Claro. Esto es muy significativo y muy bonito, ¿no? Bueno, padre, la verdad que, hemos terminado, al menos vos terminaste de exponer esta primera parte de los ritos iniciales. Han quedado, como siempre, algunas preguntas que surgieron también de esta primera parte, otras que a lo mejor se van adelantando a lo que serán los próximos momentos, pero las vamos a reservar como hacemos habitualmente para el próximo jueves. Y una inquietud que me quedó sobre Gloria, que no vamos a extender ahora, pero así como la semana pasada explicaste del santo, que era tal y no cual, a lo mejor podríamos retomar, si se puede, si hay tiempo, la semana que viene también, en cuanto a la oración y el canto de Gloria. ¿Sí? Perfecto, porque perfecto, porque me parece que va a ser una buena
un buen momento para hablar justamente de cantos y de qué cantos son, como decíamos, rituales, como dijiste el santo, y bueno, pero vale la pena por ahí ejemplificar. Prometo cantar un poquito mejor. Qué bueno. Que No, que cantes. Te esperamos con la guitarra. Entonces, Bueno, Padre, bueno. muchas gracias. Te acercamos los agradecimientos de tantos oyentes por toda la claridad, por todo el aprendizaje. Realmente nos ayuda a todos a profundizar en el misterio de la fe. Así que muchas gracias. Nos veremos la semana que viene, Dios mediante. Si Dios quiere, entonces un saludo para ustedes, para todos, ahí, bueno, y muchas bendiciones. El próximo Gracias. jueves.